buenas tardes, mi nombre es Raquel y a continuación vamos a hablar acerca de la historia como ciencia social. Para eso, presten atención y comiencen a tomar nota del siguiente video que vamos a observar. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad pueden ser sincrónica, o sea, que habla de la misma época, o diacrónica, que se refiere a épocas diferentes, analizando hechos anteriores que puedan ser causas o consecuencias de un hecho de la misma especie. Los científicos que se especializan en historia son llamados historiadores. Es importante aclarar que pese a que ciertos conceptos que se encuentran implicados en la historia son absolutamente diferentes a ella y no deben confundirse entre sí. Estos son la historiografía, la cual abarca los procedimientos y las técnicas que permiten analizar una descripción de un hecho ya sucedido. Después está la historiología, la cual está destinada a explicar cómo sucedieron los acontecimientos históricos. Y por último está la historia en sí misma, o sea, los hechos que realmente tuvieron lugar. Pueden mencionarse dos enfoques en el campo de estudio de la historia. Por un lado está el clásico, que toma la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura. También está el multiculturalista, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. Como en las ciencias sociales, las cosas no se muestran de una forma determinista, a causa de una falta de comprobación solo posible en las ciencias exactas. Los fenómenos de la historia pueden analizarse desde múltiples perspectivas y mostrar incluso hechos contradictorios entre sí. Se ha dicho alguna vez, la historia es la ciencia del pasado. Ahora nos preguntamos, ¿de qué pasado? ¿De todo el pasado? No, del pasado específicamente humano, porque la historia como ciencia implica a los humanos. Esta ciencia busca comprender a los hombres. El historiador no piensa solo en lo humano, piensa en lo humano en el tiempo. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. El pasado no explica todo nuestro presente, pero sí en gran parte de él. Quien quiera estudiar y comprender el presente no puede quedarse en él, sino que tiene que recurrir al pasado. La clave de estudio histórico es descubrir la relación entre el pasado y el presente, puesto que conociendo mejor el pasado se entiende mejor el presente. Y de esa forma se puede actuar con mayor compromiso con lo que nos rodea. La incomprensión del presente nace de la ignorancia del pasado. Es decir, la historia interroga el pasado para comprender el presente y plantear posibilidades para el futuro. Cuando hablamos de la historia como ciencia, el objeto de estudio y metodología de la investigación histórica
Para considerar a la historia como ciencia, ésta debe tener un objeto de estudio propio, es decir, qué cosa estudia, y una metodología de investigación, es decir, cómo lo estudia. Por un lado, en cuanto al objeto de estudio, ya hemos dicho que la historia estudia los hechos humanos del pasado, y no cualquier hombre, y no en cualquier tiempo. Estudia los actos realizados por hombres en el tiempo pasado, que tiene importancia o influencia en nuestro presente. Por otro lado, en cuanto a la metodología de la investigación histórica, los historiadores siguen ciertos pasos. La historia es una ciencia social que estudia los hechos humanos del pasado que influyen en el presente. Investigación. Las fuentes son de todas las huellas que han dejado las sociedades del pasado. Las fuentes pueden ser primarias o secundarias. Las fuentes primarias son los testimonios escritos, orales, materiales, artefactos, etc. De los testigos directos de los hechos que estudiamos. Las fuentes secundarias son las investigaciones que los historiadores realizaron sobre el tema. El historiador utiliza tantas fuentes primarias como secundarias. Bueno, después de la clase desarrollada, si por ahí no se entendió algo, pueden volver a escucharla y tomar nota para luego realizar una síntesis. Con esa síntesis van a realizar un mapa conceptual sencillo en el que van a integrar los saberes desarrollados y van a compartirlo por el grupo de WhatsApp. Bueno, espero que haber sido clara y nos encontramos en la próxima clase. Gracias.